Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de fuerza magnética asociada con el campo magnético. Hay que recordar que la fuerza magnética es un vector y que está definido como la carga que se está moviendo en un campo magnético multiplicado por la velocidad de dicha carga, y esto cruz campo magnético. El campo magnético es similar al campo eléctrico que generan las partículas. Hay que recordar que el campo magnético, como es un producto cruz, es perpendicular a la fuerza y a la velocidad, o más bien perpendicular al plano que generan la fuerza y la velocidad. Recordemos algo que está asociado con la ley de la mano derecha. Vamos a suponer que ese es el eje X, este que tengo acá corresponde al eje Y, y por supuesto en esta dirección nosotros tenemos el eje Z. En la dirección de estos ejes tenemos los vectores unitarios. El vector unitario Y siempre va en la dirección de X. Este es el vector Y, vamos a hacer con otro color el vector J, que va en esta dirección, que es un vector unitario. Un vector unitario es un vector cuya magnitud es 1 y nos permite definir direcciones vectoriales. Vamos a suponer que este es el segundo vector unitario. Vamos a suponer que tenemos un tercer vector unitario que va en esta dirección, que corresponde al K. Entonces nosotros decimos que tenemos tres vectores unitarios en este caso. Este es nuestro vector Y, que va en la dirección de las X. Este es nuestro vector J, que va en la dirección del eje Y. Y este es nuestro vector unitario K, que va en la dirección del eje Z. Acá tenemos nuestro eje Z. Entonces, si hacemos un producto cruz, por ejemplo, de estos dos vectores, si multiplicamos estos dos vectores de esta manera, a ver, así, si multiplicamos estos dos vectores multiplicando Y cruz J, pues se obtiene el vector que tenemos en esta dirección. ¿Sí lo ven? Tenemos como resultado el vector, en este caso, K. Entonces, si hacemos Y cruz J, entonces obtenemos el vector K. ¿Listo? O sea, multiplicamos este con este y se obtiene el que está en esta dirección. Pero si nosotros hacemos este con este, o sea, JK, pues se obtiene el vector, en este caso rojo, que tenemos acá. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación del vector J con el vector K, cruz K, se obtiene el vector perpendicular a ese plano, que en este caso debe ser el vector Y. O sea, lo que tenemos va en la dirección Y. El producto de estos dos valores iría en el vector Y, en la dirección del vector Y. Y si nosotros multiplicamos K y el vector Y, o sea, la multiplicación de esos dos vectores en esa dirección de esa manera, es decir, multiplicamos el vector K cruz el vector Y, pues el resultado es el vector verde, en este caso, que va dirigido hacia arriba, el vector J. Esto está asociado con la ley de la mano derecha, que en un video anterior les hablaba sobre esto. Ahora, si la rotación fuera en sentido contrario, es decir, no multiplicamos IJ, sino JI, es decir, al revés, es decir, hacemos la multiplicación de estos dos de esta manera, entonces tendríamos que, al multiplicar el vector J por el vector Y, el resultado debe ser el vector que va en esa dirección, es decir, el vector opuesto al vector K. En este caso sería igual a menos K, iría en la dirección menos K. Si multiplicamos en sentido opuesto estos dos vectores, es decir, si multiplicamos el vector Y por el vector K, entonces el resultado es el vector que iría en esta dirección, es decir, el vector menos J. Y si hacemos la multiplicación de K con J, pues el vector que se obtiene es el vector que iría en esta dirección, es decir, el vector menos I. Entonces, si nosotros multiplicamos el vector K cruz el vector J, pues el resultado es el vector, como ya dije, que sería menos I. Entonces hay que tener presente eso, pues, para poder determinar la dirección de la fuerza
si conocemos la velocidad o si conocemos el campo magnético, o poder determinar la dirección del campo magnético si conocemos la velocidad y conocemos la fuerza. Hay que tener presente que pues esta es una ecuación vectorial, pero si nosotros queremos hablar de la magnitud, entonces voy a colocar por acá magnitud, que lo vimos en el video anterior, magnitud. Entonces el valor o la magnitud de la fuerza debe ser el tamaño de la carga, el tamaño de la velocidad, multiplicado por el tamaño del campo magnético, y esto a su vez multiplicado por el seno del ángulo que vive entre estos dos vectores, entre la velocidad y el campo magnético. Entonces de esta manera calculamos la magnitud, y esta es la ecuación vectorial que nos permite determinar bien sea la dirección de la fuerza, bien sea la dirección de la velocidad o bien sea la dirección del campo magnético, teniendo presente esto que se conoce como la ley de la mano derecha. Teniendo presente lo anterior, pues intentemos resolver un problema. Dice el siguiente problema: un protón penetra perpendicularmente en un campo magnético de 5 teslas con una velocidad de 2 por 10 a la 6, esto es 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Calcula A, el radio, el periodo y la frecuencia de esta partícula cuando ingresa al campo magnético. De aquí en adelante, muchachos, pues vamos a imaginar que la pantalla que ustedes están observando es una hoja de papel, y cuando está ingresando el campo, pues simplemente vamos a representarlo de esta manera. Esa es la dirección que va a tener el campo magnético. Entonces está ingresando, y si ingresa el campo magnético, vamos a asumir que estas crucecitas indican que el vector, estamos viendo la parte trasera del vector, entonces el vector entra a la pantalla y lo único que vemos es la cola del vector. ¿Listo? Entonces esto representa que el campo magnético está entrando a la pantalla. ¿Listo? De aquí en adelante vamos a representar pues de esa manera un campo magnético que está ingresando a la pantalla. Esto representa un campo magnético. Ahora, un campo magnético que va dirigido hacia ustedes, pues lo representamos con punticos. Entonces, un campo magnético que está saliendo de la pantalla, pues simplemente lo representamos con estos puntos que estoy tratando de colocar acá. Simplemente es para tener presente la dirección del campo, ya que en este ejercicio pues voy a tener presente la dirección, ya que me habla de que un protón penetra en forma perpendicular a un campo magnético. Entonces tengo que definir la dirección del campo magnético para poder entender el concepto de perpendicularidad, ¿no? Perpendicularidad pues hace referencia a que forma un ángulo de 90 grados. Esos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces de esta manera pues vamos a representar un campo magnético que está saliendo de la pantalla. Entonces este campo magnético entra a la pantalla y este campo magnético sale de la pantalla, para que lo tengan presente ustedes al otro lado pues de la pantalla. Entonces vamos a imaginar la situación. Entonces voy a tratar de representar nuevamente pues el problema. Pero antes de representar el problema hay ciertos conceptos que debemos tener presente: el radio, el periodo y la frecuencia. En un video anterior decíamos que si teníamos una partícula, en este caso pues vamos a asumir que es un protón, o sea una partícula cargada positivamente. Entonces acá tenemos nuestra partícula, vamos a imaginar que está cargada en forma positiva, y esa partícula va a ingresar en la región donde está este campo magnético, y este lleva cierta velocidad, tiene cierta velocidad. Ahora representamos su velocidad tal vez acá en la parte inferior. Acá llevamos la velocidad, lleva cierta velocidad, y en este caso pues debe ser la velocidad del protón. Entonces cuando ingresa al campo magnético en esta región, pues este protón empieza a empieza a cambiar más bien su dirección debido a la presencia del campo magnético que tenemos acá. Entonces apenas ingresa pues debe seguir una trayectoria como la que voy a tratar de representar acá. Entonces está entrando, y cuando entra pues sigue una trayectoria curva debido a la presencia del campo magnético
que produce o genera un producto cruz con la velocidad que trae la partícula, que a su vez genera la fuerza, y esa fuerza es lo que hace que esta partícula se desvíe de esa manera. Entonces esa debe ser la dirección que seguiría la partícula cuando ingresa a la zona del campo magnético. Entonces, si en esta dirección va la velocidad, ¿listo? Y tenemos el campo magnético que es entrante, tal vez de esta manera, trato de representarlo a 90 grados, tal vez de esta manera está entrando, y acá se está formando un ángulo de 90 grados, ¿listo? Entonces se genera un nuevo vector, que en este caso sería vertical hacia arriba, es decir, tendríamos una fuerza que iría en esta dirección, que es la que produce precisamente la desviación de la partícula dentro del campo magnético. ¿Listo? Teniendo presente eso, pues se nos pide calcular el radio de curvatura, o sea, esto empieza a generar una curva, se nos pide calcular cuánto vale, suponiendo que este fuera el centro, ¿no?, de la curvatura, se nos pide calcular el radio que vamos a tener a medida que la partícula se va desplazando a través del campo magnético. Entonces esto representaría pues el radio de rotación. Lo que se nos pide es calcular ese radio de rotación de la partícula. Si estamos hablando de un movimiento circular, pues debemos calcular el periodo o la frecuencia de rotación de la partícula. ¿Listo? Hay que tener presente que cuando tenemos un movimiento, porque esto genera un movimiento circular uniforme, tenemos algo que es la velocidad lineal o la velocidad tangencial, que es la velocidad que lleva la partícula justamente en cada momento. Acá tenemos cierta velocidad tangencial, acá tenemos cierta velocidad tangencial y acá tendríamos cierta velocidad tangencial. A medida que la partícula va rotando, pues va teniendo una velocidad tangencial determinada. Hay que tener presente que la velocidad tangencial en el movimiento circular uniforme, en términos del periodo y de la frecuencia, se calcula como 2pi por el radio dividido entre el periodo. De esta manera, pues nosotros calculamos la velocidad tangencial, o la velocidad tangencial, matemáticamente hablando, se puede calcular como 2 por pi por r, que eso representa el perímetro de la circunferencia, dividido, multiplicado por la frecuencia, ya que la frecuencia y el periodo son inversos. Es decir, si multiplicamos el periodo por la frecuencia, esto siempre debe ser igual a 1 en cualquier movimiento circular. Hay que tener presente que existe algo que se llama aceleración centrípeta, que es lo que mantiene a la partícula dando la vuelta, girando alrededor de ese punto que llamamos centro. Y esa aceleración centrípeta pues también tiene una forma de calcularse. La aceleración centrípeta, que siempre va dirigida hacia el centro y que es lo que mantiene a cualquier cuerpo girando en torno a un punto fijo, se calcula como la velocidad tangencial elevada al cuadrado dividido entre el radio de rotación, o sea, entre el radio que nosotros tenemos justamente acá sobre r minúscula, como lo estoy colocando. Teniendo presente estas ecuaciones, pues se puede calcular el radio, el periodo y la frecuencia que tiene la partícula, en este caso el protón, cuando entra al campo magnético. Hay que tener presente ciertos datos que no lo están diciendo, pero que debemos conocerlos. Voy a anotar así: datos. Nosotros debemos conocer la carga que tiene un protón, y nosotros tenemos que la carga de un protón, o sea, un protón lo podemos representar más bien de la siguiente manera. Un protón se representa de esta manera y su carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ese es uno de los datos. Voy a colocar acá un punto y coma tratando de que mantener siempre la pantalla. Otro dato que tenemos es la masa del protón, que debemos conocerla. La masa del protón debe ser igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la masa del protón, ¿no? Hay que tener presente que ¿qué más necesitamos? ¿No? Por el momento no necesitamos más información. La carga del electrón, por ejemplo, es la misma del protón, ¿no? Hay que tener presente. Y la masa de un electrón es diferente, 9
por 10 a la menos 31 kilogramos. Es mucho más pequeño un electrón que el protón. Bueno, esos datos nos sirven para poder solucionar el ejercicio. ¿Qué otro dato se nos está dando? Se nos está dando el tamaño del campo magnético, que en este caso es de 5 teslas. Y conocemos la velocidad con que viaja la partícula, que es 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Calcula el radio, el periodo y la frecuencia. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo presente lo anterior, y el ángulo, me hacía falta porque vamos a utilizar esta ecuación que está acá, ya que conocemos la carga, conocemos la velocidad y conocemos el valor del campo magnético, pues podemos determinar la fuerza. Pero dice que el protón penetra en forma perpendicular al campo magnético. El ángulo que tenemos es este, es un ángulo de 90 grados. O sea que si queremos calcular el valor de la fuerza, pues necesitamos calcular el seno de 90 grados. Entonces nosotros decimos que la fuerza debe ser igual a la carga o el tamaño de la carga por la velocidad por el campo magnético, y esto multiplicado por el seno de, bueno, en este caso de 90 grados, ¿no? Que ya miramos cuál es. Pero por otro lado sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿La masa de quién? Pues la masa de la partícula que tenemos acá, que es la masa del protón. ¿Y qué aceleración? Muy bien, la aceleración centrípeta, que con ella pues podemos deducir la velocidad tangencial, y conociendo la velocidad tangencial podemos deducir los valores que se nos solicitan, que viene a ser el radio, el periodo y la frecuencia. Claro, la aceleración centrípeta está en función de la velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre el radio. Y la velocidad tangencial, hace un momento les decía, es la velocidad que lleva la partícula en cada momento. ¿Y cuál es la velocidad que lleva la partícula en cada momento? Pues es esta. Es decir, nosotros tenemos acá en este punto una velocidad que va en esta dirección, cuyo valor es esta. A medida que va tomando la curva, pues obviamente la dirección de esa velocidad va cambiando debido a la aceleración centrípeta, pero la magnitud sigue siendo la misma. O sea que lo que nosotros tenemos acá, o lo que nos está dando el autor del problema, esto que tenemos acá, a ver, así, esto que tenemos justamente acá corresponde a la velocidad lineal o tangencial, para que ustedes lo tengan presente. Entonces le coloco su valor. Es una velocidad tangencial, que es la velocidad que lleva la partícula cuando ingresa en el campo magnético y va tomando esa trayectoria curva. Esa velocidad es tangencial a la curvatura, pero su magnitud nunca va a cambiar, siempre va a mantener la misma velocidad de 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Entonces, conociendo esta expresión, conociendo este valor y conociendo este valor, pues podemos determinar cuánto va a ser el radio de curvatura. ¿Cómo así, profesor? Muy sencillo, muchachos. El seno de 90 grados, muy bien, su valor es 1. Entonces, si igualamos la fuerza, porque pues obviamente la fuerza bien sea dada en términos del campo magnético o bien dada en términos de la aceleración centrípeta, pues va a ser la misma. Entonces podemos concluir que el valor de la carga multiplicada por la velocidad multiplicado por el campo magnético debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, o sea, la aceleración que sufre a lo largo de la curva, cuya aceleración centrípeta debe ser la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Obviamente esta debe ser la velocidad tangencial y esta debe ser la velocidad tangencial, la que tenemos justamente acá, pero dejémoslo sin esa t en la parte inferior. Fíjense ustedes que esta velocidad con este cuadrado se puede simplificar, ya que estamos hablando pues de la velocidad que lleva la partícula. Entonces lo tendríamos que Q multiplicado por B debe ser igual, donde Q es la carga, en este caso la carga del protón, B representa el campo magnético, que en este caso es de 5 teslas, y acá nos quedaría masa multiplicado por la velocidad sobre el radio. Obviamente conocemos la velocidad, conocemos la masa, conocemos estos 4 valores, podemos despejar el radio, de lo cual decimos que el radio de la curvatura cuando la partícula entra en el campo magnético debe ser la masa multiplicado por la velocidad dividido entre la carga del protón por el campo magnético, que corresponde a 5 teslas. Entonces de esa manera pues podemos calcular el radio de curvatura. El radio de curvatura es la distancia que hay del centro de curvatura hasta el punto extremo. Fíjense, casi no se nota acá los puntos rojos, pero acá traté de representar una curva. Entonces en todos los puntos pues debe tener la misma distancia al centro, que en este caso está representado por ese punto, y queremos medir esa distancia al centro, que es lo que conocemos
conocemos como radio. Entonces decimos que el radio debe ser igual a, y vamos a hacer la sustitución de valores. En este caso la masa del protón, que corresponde a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto multiplicado por la velocidad, que en este caso la velocidad corresponde a 2 por 10 a la 6 metros por segundo, es una velocidad bastante alta, y esta expresión, vamos a colocar la línea de fracción, debe estar dividida sobre el valor de la carga, que en este caso es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y esto multiplicado a su vez por el valor del campo magnético, que en este caso el valor del campo magnético corresponde a 5 teslas. Entonces decimos que el radio, al realizar la operación, esto da como resultado, permítame un momento, acá lo estoy realizando en una calculadora rápidamente, da como resultado 4,175 por 10 a la menos 3, y las unidades que tenemos son metros. Listo, los voy a colocar entre paréntesis, esto corresponde a metros. Entonces hemos calculado el radio de curvatura que tendría la partícula si entra en el campo magnético, sabiendo que lo que tenemos es un protón. Entonces esto dentro del campo magnético empieza a dar vueltas, se genera una circunferencia perfecta y empieza a dar vueltas. Bueno, si no sale el campo magnético, fíjense que acá se me escapó la partícula, pero si está todo dentro del campo magnético, empieza a girar, empieza a dar vueltas, y cuyo radio de rotación pues es el radio que tenemos acá, 4,175 por 10 a la menos 3 metros. Entonces hemos contestado la primera pregunta del ejercicio. El segundo es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, o sea que si esto está rotando, está dando vueltas dentro del campo, entonces tarda un determinado tiempo en dar una vuelta completa, y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa es lo que se denomina periodo. Y hay que tener hay que tener presente que si el periodo es un tiempo, su unidad debe ser segundos. ¿Listo? Entonces el periodo es una magnitud que mide el tiempo que tarda en darse una rotación completa, y como es tiempo en el sistema internacional se debe medir en segundos. Entonces, pues esta expresión nos permite calcular el periodo. Fíjense ustedes que ya conocemos todos los valores a excepción del periodo. Conocemos la velocidad tangencial, que ya saben que es la velocidad con que entró la partícula dentro del campo magnético. Conocemos el radio, pues que lo acabamos de hallar. Obviamente 2pi es conocido, y lo que debemos hallar en este caso es el periodo. Teniendo presente la ecuación que tenemos acá, podemos determinar el periodo, donde el periodo al ser despejado quedaría de la siguiente manera. El periodo pues vendría a ser igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio, y esto dividido entre la velocidad lineal o la velocidad tangencial. En este caso el periodo pues debe ser igual a 2 multiplicado por 3,14, 15, bueno, 92 puntos suspensivos porque el número pi continúa, y esto a su vez multiplicado por el valor del radio. ¿Y cuánto nos dio el radio? 4,175. Entonces esto debe ser 4,175 por 10 a la menos 3, y esto dividido sobre el valor de la velocidad, que en este caso el valor de la velocidad es 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, al hacer el cálculo del periodo, regálenme un momento, ingresamos estos datos acá a una calculadora, y esto da como resultado: el periodo debe ser igual a 13,12, bueno, 10 a la menos 9, y las unidades que nos quedan son segundos por 10 a la menos, espere que acá me equivoqué, la calculadora, error, a ver, borremos acá por 10 a la menos 9, y esto viene dado en segundos. Ahora sí. Entonces ahora sí tenemos el valor del periodo. El periodo es
infinitamente pequeño, supremamente pequeño el periodo para dar una rotación completa. Imagínate, por 10 a la menos 9 es como tomar un segundo y dividirlo en 1000 millones de partecitas. Eso es extremadamente pequeño el valor que tenemos justamente acá, el valor del periodo. O sea que eso es supremamente rápido, extremadamente rápido. Son velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y ahora nos queda el cálculo de la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo, en este caso en la unidad de tiempo, pero la unidad de tiempo en este caso es el segundo. Perdón. Entonces, para calcular la frecuencia, pues utilicemos la relación que tenemos acá. Podemos utilizar esta expresión nuevamente, ¿no? Por supuesto, de esta manera podemos hallar cuál es el valor de la frecuencia, o simplemente utilizamos esta relación y de esta despejamos la frecuencia. Entonces diremos que la frecuencia debe ser igual a 1 sobre el periodo, ¿no? Claro, al hacer el despeje de esta ecuación que tenemos acá. Entonces esto nos quedaría que la frecuencia en este caso pues debe ser 1 sobre 13,12 por 10 a la menos 9, y al realizar ese cálculo matemático pues esto nos da, a ver, lo invierto, esto da 7,62 por 10 a la 7. Bueno, esto daría segundos a la menos 1, porque fíjense que como denominador tenemos unidades de tiempo, segundos a la menos 1, pero deben recordar ustedes que segundo a la menos 1 le damos un nombre, entonces decimos que la frecuencia es igual a 7,62 por 10 a la 7 Hz. Los Hz es lo mismo que tener segundos a la menos 1, algo así es como el inverso de la unidad de tiempo. Entonces en este caso pues tenemos que da como resultado 7,62 por 10 a la 7 Hz. Listo, entonces fíjense cómo se ha solucionado este ejercicio. Hay que tener presente lo que les expliqué acá, que de esa manera se pudo plantear la dirección que tendrá en este caso la fuerza y el proceso de solución que el que tenemos acá. Veamos ahora un segundo ejemplo.